Bienvenidos a FisioOnline, el mayor canal de salud en habla hispana. Yo soy Diana Gallego, soy fisioterapeuta y doctora en ciencias del deporte. Y hoy os traigo un vídeo que os va a encantar, sobre todo a vosotros deportistas, y es cómo hacer un masaje de descarga en nuestros bíceps. Recuerda que tenemos un montón de vídeos grabados sobre masaje, así que si aún no estás, suscríbete a nuestro canal. Vamos entonces con el masaje de bíceps. Entonces, bíceps yo creo que más o menos todos tenemos claro, ¿no? Nuestros brazos, nuestra bola, si estamos fuertes, más fuertes, menos fuertes, eso es lo de menos. Ahora mismo vamos a hacer un masaje de descarga para los bíceps. Entonces, ¿cuándo necesitamos hacer un masaje de descarga? ¿Para quién o cuándo o cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver todas esas cosas ahora de manera muy breve para ponernos enseguida con la práctica. ¿Cuándo podemos hacer? ¿Cuándo está indicado este masaje de descarga? Pues evidentemente vamos a hacer un masaje de descarga cuando hay una sobrecarga, ¿vale? ¿Cuándo puede haber una sobrecarga? Pues bueno, personas, por ejemplo, que entrenan mucho en el gimnasio, que entrenan mucho el bíceps o que entrenan mucho los pull-ups. Cualquier ejercicio que implique esa flexión de codos, esa tracción, nos va a producir una sobrecarga en los bíceps. Tened en cuenta que muchas veces esa sobrecarga puede incluso causarme un flexo de codo. Mi codo no se llega a extender, sino que se queda un poquito flexionado porque mis bíceps están tirando, porque hay mucha tensión. Entonces, en ese caso, nos viene muy bien relajar nuestros brazos, que se estiren por completo. Personas, por ejemplo, que pasan mucho tiempo con los codos flexionados. Pensad que si yo me paso 8 horas al día con esta posición del codo, mi brazo no se va a querer extender porque está acostumbrado a vivir con esta flexión. Entonces tenemos que trabajar también esa descarga para quitarle tensión a ese bíceps y que se pueda estirar. Personas, por ejemplo, que hacen mucho este gesto. Bolsas de la compra, niños pequeños, personas que van muy cargadas al trabajo, cuando llevo la mochila o incluso el bolso y voy ahí tirando de mis brazos o tiro el carrito de la compra, todo eso nos va a generar sobrecarga en los brazos. Deportistas que hacen sobreesfuerzo, ya sea en un momento puntual porque han tenido una competición o han tenido un entrenamiento especialmente duro o tienen una acumulación de horas de entrenamiento que les hacen pues tener esa sensación de fatiga relacionada con el esfuerzo. También os va a venir muy bien este vídeo. Y por último, de relajación. Lo digo siempre, ¿no? Todos los masajes, yo lo que haría sería coger a alguien de confianza, ponerle los vídeos y decirle, Ale, empiezas por aquí y luego me haces este vídeo y luego me haces este vídeo y luego me haces este vídeo y nos hacen una sesión de masaje estupenda en todo el cuerpo. Así que como una manera de completar ese masaje de todo el cuerpo, producir relajación, producir bienestar. El masaje nos va a producir esa liberación de endorfinas que nos va a hacer esa sensación, nos va a producir esa sensación de relajación. Entonces nos va a venir muy bien. ¿Cuándo no está indicado? Cuando tenéis una lesión importante. ¿Sí? Por ejemplo, he hecho un gesto muy brusco, me he quedado con ese flexo de codo que yo no puedo extender el brazo, pero es que encima tengo dolor muy puntual en un sitio en concreto. ¿Vale? Ese codo no tiene muy buena, bueno, ese bíceps, mejor dicho, no tiene muy buena pinta. Entonces, en ese caso, un masaje muy suavecito nos puede ayudar, pero lo que os recomiendo es que os vea un profesional sanitario para ver qué es lo que tenéis ahí. ¿Vale? Entonces, ante sospecha de una lesión muy grave o tengo un hematoma, por ejemplo, he hecho un gesto o he entrenado mucho y luego tengo mucha sensación de fatiga y encima tengo un hematoma, ¿vale? Igual, ahí hay que ir a que nos eche un vistacito el médico. O incluso tengo como mucho líquido por toda esta zona. Mi brazo está inflamado y todo esto tiene líquido. Ahí puede haber una lesión mucho más grave, como una rhabdomiolisis, que os hablo en un vídeo sobre esta patología de manera específica. Mucho cuidadito con eso.
Luego, como todo masaje, nos va a aumentar el flujo sanguíneo. Entonces, cualquier persona que tenga algún riesgo porque tenga problemas vasculares importantes o tenga heridas en la piel o tenga alguna patología asociada a la piel, reacciones alérgicas muy importantes, patología infecciosa, en ese caso, muchísima precaución porque no es el mejor momento para hacer este masaje. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer unas cuantas técnicas, no vamos a hacer muchas, pero vamos a ir haciéndonos un poquito más expertos, por decirlo de alguna manera, manipulando estas técnicas que son muy sencillitas. Vamos a empezar con roces superficiales en los que vamos a ir siempre de menos a más. Vamos a empezar con maniobras más suaves, maniobras más relajantes para poner la crema, para establecer ese primer contacto con la piel de la persona a la que le estoy dando el masaje, y poco a poco vamos a ir profundizando esos roces para empezar a liberar la zona y a producir esa sensación un poquito más de relajación más profunda. Vamos a continuar con amasamientos. Los amasamientos los utilizamos muchísimo en las técnicas de masaje. Hay diferentes formas de hacerlo. Podemos hacer un masaje con los nudillos, como se puede ver en la imagen. Podemos hacer un masaje, un amasamiento utilizando la mano, que vamos a hacer movimientos ascendentes, por ejemplo. Podemos utilizar nuestras manos como si estuviésemos amasando el pan o amasando una pizza. Así que hay varios recursos. Si veis varios vídeos, podéis comprobar que yo en determinadas zonas utilizo unas técnicas de amasamiento y en otras utilizo otras diferentes. Así que vosotros también iréis viendo qué técnicas son las que mejor se os adaptan, tanto a vosotros mismos como al cuerpo con el que estáis trabajando. Y haremos también alguna técnica de compresión. Estas técnicas son más profundas, un poquito más intensas, y lo que buscamos es producir un efecto, una vez que quitamos esa compresión, producir un efecto de envío mucha sangre. En la sangre va el oxígeno, entonces vamos a ayudar a oxigenar la zona. Así que vamos allá, preparad vuestra camilla, vuestra crema, que nos ponemos manos a la obra. Vamos a ver entonces cómo empezamos con este masaje de descarga de bíceps. Es importante, si tenemos una camilla, evidentemente, que utilicemos la camilla, y si tenemos banqueta, banqueta. También podríamos hacer todo este trabajo de pie. Lo único que acordaos siempre, proteger vuestra postura, porque si no, igual cuando acabéis el masaje, os tienen que dar un masaje a vosotros. Entonces tenemos que tener una postura lo más cómoda posible, y nuestro compañera que va a recibir el masaje también cómodo, con el brazo extendido, un poquito flexionado. Lo podemos tener cerquita del cuerpo o lo podemos separar incluso un poquito y nos lo apoyamos en la pierna. Y así, de esta manera, podemos acceder perfectamente a su brazo, ¿vale? Una vez que estamos aquí, lo primero que vamos a hacer es empezar sin crema. Vamos a empezar soltando un poquito la musculatura del brazo, subimos incluso hasta el hombro y volvemos a bajar. Con esto lo que hacemos es ir liberando un poquito de tensión, ver también cuánta tensión tiene nuestra compañera en el brazo. Si hay algún punto que a ella le molesta más, pues en ese momento nos dirá, mira, justo ahí es donde yo noto un poquito más de tensión. Entonces, pues bueno, yo ya me hago mi nota mental que necesita un poquito de atención en esa zona. Y pasados unos minutitos, depende de lo largo que vayamos a hacer nuestro masaje, nosotros no nos vamos a extender demasiado. Soltamos un poquito la zona y una vez que hemos soltado la zona, vamos a empezar ya con la crema. Podemos dejar el brazo o bien aquí apoyado o bien lo separamos como antes, como vosotros también estéis un poquito más cómodos. Vamos a elegir una de las cremas de masaje y vamos a empezar con nuestro tratamiento. Vale, lo primero que tenemos que hacer es coger una pequeña cantidad de crema y se la vamos a poner a nuestro compañero o en la palma de nuestra mano. Esto poco a poco, cuando os vayáis haciendo vuestras propias rutinitas de masaje, veréis que os resulta más cómodo. Si yo me la pongo en las manos, es una forma también de empezar a calentar la crema y que sea más agradable.
Una vez con la crema, ya voy a empezar con esa primera técnica, que era la de roces superficiales. Además, esta crema, con muy poquito, tiene un componente más aceitoso, con muy poquita crema, desliza muy bien, así que no vamos a necesitar ir reponiendo. Empezamos con los roces superficiales, vamos a ir desde distal, desde abajo, hacia arriba. Y empezamos con nuestros pases, nuestros roces superficiales. Con esto lo que vamos a conseguir es ir progresivamente relajando la zona, haciendo que nuestra compañera se vaya acostumbrando al contacto y que así la musculatura no esté muy a la defensiva. Hacemos unas pasaditas más, vamos cubriendo bien todo su brazo, desde la cara interna hasta el hombro, voy por la parte externa, voy por la zona media, puedo ir utilizando las dos manos, vamos a ir profundizando un poco más. Cuidado con meter los dedos en la axila, porque quien tenga cosquillas, pues bueno, le puede resultar un poquito más molesto. Entonces, si pasamos el talón de la mano, suele dar menos cosquillas, suele producir menos cosquillas. Una vez hemos hecho nuestros roces superficiales, vamos a ir con pases un poquito más profundos. Siempre vamos a ir de menos a más, porque no sabemos muy bien qué tolerancia tiene, así que vamos a ir de menos a más. Como el bíceps va a ir en esta dirección, nosotros vamos a seguir esa dirección del bíceps y vamos a ir cubriendo toda la masa muscular. Podemos utilizar los dedos pulgares también y luego una mano para continuar. Vamos a seguir con nuestras maniobras. Podemos hacer esas pasadas más profundas con todo el borde de nuestra mano. Entonces, desde aquí vamos a hacer esa pasada un poquito más profunda desde el extremo hacia la zona más próxima. Podéis notar seguramente que a lo mejor hay algún bultito que de repente salta, ¿vale? Entonces, si notáis que va a saltar, quitad un poquito de tensión para que no sea muy molesto. Vamos profundizando nuestras pasadas, vamos profundizando nuestras pasadas. Tenemos que tener en cuenta y tenemos que escuchar siempre a nuestra compañera. Si ella nota mucha molestia o es incómodo, pues enseguida bajamos un poquito el nivel. Cubrimos toda la zona de nuestro brazo. Podemos utilizar, esta es otra forma que nos viene muy bien, y es utilizar el borde de mi pulgar y el borde de mi índice. Desde aquí voy a subir hacia arriba y vamos a ir empezando con la siguiente maniobra, que es el amasamiento. Podemos hacer el amasamiento con los dos dedos, como os he dicho, con el índice y con el pulgar. Voy amasando y voy ascendiendo. Amaso, voy hacia arriba. O puedo amasar con los nudillos. Recordad que tenemos bastantes vídeos de masaje, entonces, pues bueno, si habéis probado el bíceps, os sale bien, os gusta y queréis probar otro, pues bueno, que tenemos un montón de masajes en el cuello, en la espalda, en los tríceps. Entonces, así podéis ir haciendo un tratamiento, bueno, un tratamiento no, pero haciendo un masaje lo más completo posible. Vamos amasando, amasando. Cuando amasamos, fijaos que lo que queremos es mover todo el tejido que tenemos debajo, entonces no os quedéis demasiado superficiales ni tampoco tengáis demasiada prisa. Esto es cuestión de práctica, ir trabajando con vuestros nudillos y acordaos que la mano, que no es tan buena, no vamos a decir la mala, sino la que es un poquito menos buena, también trabaja. Podemos hacer amasamiento con mis dedos pulgares o podemos hacer amasamiento con toda la mano en un lado y en otro lado.
Aquí lo que hacemos es mover el tejido, pellizcar un poquito, subir, bajar, amasar, como quien amasa pan, ¿no? Eso que ya casi no hacemos, pero bueno, de ahí viene el nombre de amasar o amasar pizza, ¿no? Que creo que es lo otro que se hace. Vale, y ahora vamos con la última, que es la que puede ser un poquito más molesta y en la que tenemos que tener más sensibilidad en nuestros dedos. Vamos a buscar un punto que sea más doloroso y de menos a más vamos a comprimir, vamos a hacer esa compresión. Yo la voy a hacer con mi pulgar, como podéis ver, y encima voy a poner mi otra mano para ayudarme a hacer un poquito de fuerza. Siempre que sea soportable para el paciente. Ahí estás bien, molesta mucho. Se nota, es una técnica que se nota, ¿vale? Pero tampoco queremos que moleste muchísimo, ¿vale? Imaginaos que de 1 a 10 de molestia, pues estamos más o menos en un 6, 7, ¿sí? Vale, no nos pasamos mucho más, pero tampoco nos quedamos muy abajo, porque si no esta técnica, pues no hace todo su efecto. Podemos buscar otro puntito que sea molesto, que haya tensión, y lo mismo, voy a hacer esa compresión. Y libero. Unos segunditos. Con esta técnica lo que queremos es parar por un momento el flujo sanguíneo, hacer una pequeña compresión isquémica, se dice, y luego cuando soltamos le va más la sangre, entonces la sangre siempre nos va a ayudar a que se recuperen antes los tejidos. Todo lo bueno, todo lo que cura, viene a través de la sangre. Por eso necesitamos enviar sangre a esas zonas que están un poquito más afectadas, más cansadas. Ya hemos hecho nuestras técnicas y ahora las podemos ir combinando. Entonces yo estoy haciendo ahora mismo amasamientos. Estos amasamientos, pensad que el objetivo es, como su propio nombre indica, amasar. No hay una sola manera de hacerlo, no hay una manera exacta. Yo voy a buscar la manera que mejor se adapte a su brazo, en este caso. Entonces, pues bueno, para mí este amasamiento me resulta muy cómodo para ella, pero puedo utilizar otro, puedo utilizar en los nudillos, va a depender mucho si es una persona, pues por ejemplo, que tiene mucha masa muscular, o por el contrario, si tiene muy poquita masa muscular y está muy delgadita, pues voy a tener que utilizar menos superficie de contacto a lo mejor. Vamos enlazando las maniobras, podemos volver a esos pases profundos. Acordaos que los podemos hacer con una mano, con 2 manos, que vamos a ir buscando la dirección del músculo. Podemos incluso hacer un pase y cuando lleguemos a la mitad del bíceps, separarlo hacia ambos lados. Y una vez que ya hemos hecho todas nuestras maniobras, vamos a ir poco a poco terminando. Nunca terminamos de golpe, nunca le damos un toquecito, vale, ya estás, ya te puedes ir. No, ¿vale? Siempre acabamos con cariño, progresivamente. Si hemos empezado de menos a más, pues vamos a acabar en orden inverso. Entonces, si estamos haciendo pasadas un poquito más profundas, ahora lo que vamos a hacer es ir poquito a poco quitando tensión. Ella ya reconoce que vamos a ir terminando, no se acaba nunca de golpe porque te quedas ahí como, ¡ah! ¿Qué ha pasado? Entonces vamos quitando tensión poco a poco para que se quede con esa sensación más de caricia, más placentera, más relajante. Y terminamos. Vale. Una vez que hemos terminado, es importante, pues bueno, es un brazo, no nos va a cambiar mucho, pero dejamos que la persona se vaya recuperando tranquilamente, ¿vale? No le metemos prisa, no le soltamos rápidamente el brazo ni nada, sino que lo dejamos ahí, que se quede un poquito con esa sensación que a todos nos gusta tanto después de un masaje. Y mientras nosotros, pues, nos vamos a lavar las manos, nos quitamos la crema, lo que haga falta y podemos aprovechar, si queréis, para ver otro vídeo, ¿no? ¿Por qué no? Tenemos muchos vídeos guardados y grabados sobre otras partes, así podéis ir aprendiendo qué va a ser lo siguiente.
Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente y recuerda, si no estás suscrito, si te suscribes no te perderás ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.